Bienvenidos a un nuevo vídeo AQ en el canal, el lugar donde nos sumergimos en los dramas mood S intensos, los romances mood S apasionados y las historias que nos dejan sin aliento. Hoy vamos a explorar un tema que su copyright que a muchos les encanta, esos momentos de tensión superíndice 3N mood sima donde un simple error o una copyright dida insignificante desatan una tormenta emocional que pone a prueba los lazos mood S fuertes. Hoy hablaremos de esos instantes donde un anillo perdido se convierte en el detonante de la furia, especialmente cuando hablamos de la volátil Ande y el pobre Kerem, y donde el amor parece desvanecerse. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esto va a estar muy interesante. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De verdad, es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exploraciones por el universo de las series turcas. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias. Dicho esto, a compulu con diéresis más menos en me a descubrir CU superíndice 3 mo una joya puede convertirse en el símbolo de una relación superíndice 3N a punto de estallar. Vamos a sumergirnos en el drama, y para ello, les traigo un par de series que a su manera, exploran CU superíndice 3 mo algo tan pequeño más menos o como un anillo puede desencadenar el caos. Como el título anticipa, una de ellas tiene a la IQ superíndice 3 Nika Ande y a Kerem, pero ya llegaremos a eso. Empecemos hablando de Amor en blanco y negro. Esa serie que nos hizo suspirar con su mezcla de pasión superíndice 3N y peligro. Esta serie, que mezcla drama, acción superíndice 3N y romance, tiene como protagonistas a Birce Akalay en el papel de Asli, una copyright dica de carácter fuerte y un sentido de la justicia inquebrantable, y a Ibrahim Zelikkol como Ferhat, un sicario con un pasado oscuro y una personalidad atormentada. La historia es un torbellino de emociones desde el inicio, con un matrimonio forzado como punto de partida. La vida de Asli se cruza con la de Ferhat de una manera muy particular, y aunque al principio lo suyo es puro odio, la relación superíndice 3N evoluciona hacia una pasión superíndice 3N intensa. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante en relación superíndice 3N a nuestro tema de hoy. Asli y Ferhat, en un momento de su complicada relación superíndice 3N, intercambian anillos. Es un gesto de compromiso, pero como sabemos que en las series turcas nada es fácil, este anillo se convierte en un objeto de disputa. No es que se pierda físicamente, sino que su significado se ve constantemente cuestionado por las acciones de Ferhat, por sus secretos y por sus decisiones dudosas. Cada vez que hay problemas entre ellos, el anillo parece cargar el peso de la promesa rota, de la confianza traicionada. Es casi como si la joya se convirtiera en una especie de varu superíndice 3 metro de su relación superíndice 3N, uno que fluctúa entre el amor profundo y el rencor mood S amargo. Lo que hace que esto sea un mood S impactante es la química entre Birce y Ibrahim. Ambos transmiten una tensión superíndice 3N y una intensidad que hacen que cada escena donde el anillo aparece, cobre un significado diferente. Es un objeto que se convierte en una metáfora de la lucha entre sus personalidades y de la relación superíndice 3N tan compleja que sostienen. Además algo que hace a esta serie única es su combinación superíndice 3N de GEU copyright neros. No es solo un romance, también copyright N hay elementos de acción superíndice 3N y suspenso que mantienen al espectador enganchado. Los giros inesperados de la trama y las decisiones arriesgadas de los personajes hacen que la relación superíndice 3N entre Asli y Ferhat sea todo menos predecible, y cada vez que uno de ellos tiene el anillo en mente, la tensión superíndice 3N aumenta. ¿Venceu superíndice 3 mo un anillo puede simbolizar tanto en una relación superíndice 3N? Ahora, pasemos a otra historia que también copyright N tiene un anillo como eje central del drama, aunque de una forma muy diferente. Estamos hablando de Senkal Kapimi, la serie que nos conquistó superíndice 3 con la historia de amor entre Eda y Serkan. Esta serie, un drama romántico que tiene una gran dosis de comedia, es protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ, una joven florista más menos adora y con una energía contagiosa, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, pero con un corazón superíndice 3N que late con fuerza por Eda. La trama empieza con un acuerdo muy peculiar, un contrato para fingir un compromiso que poco a poco se va transformando en una historia de amor real. En el universo de Eda y Serkan, los anillos no son su superíndice 3 lo un símbolo de compromiso, también copyright N son un catalizador de momentos cruciales. Aquí es donde la cosa se conecta directamente con el título del vídeo.
Si bien no hay una escena específica en la que Kerem pierda el anillo y desate la ira de Ande de la forma Moon S literal, hay un momento donde un anillo en particular se convierte en un detonante de su relación superíndice 3N. Y no es uno cualquiera, es el anillo de compromiso. Ese objeto, que deberá representar el amor eterno, se convierte en el símbolo de sus inseguridades y de los problemas que enfrentan. Y es que cuando las cosas no van bien entre ellos, el anillo parece perder su brillo, se convierte en una carga. Por ejemplo, cuando Serkan, debido a una situación superíndice 3N compleja, debe fingir un compromiso con otra mujer, el anillo que alguna vez le dio a Eda, se convierte en un recordatorio doloroso de todo lo que han perdido. La angustia de Eda es palpable y la joya se transforma en un símbolo de la traición superíndice 3N y la decepción superíndice 3N. Lo que hace que esta serie sea tan atractiva es la dinámica entre Ande y Kerem. La química entre ellos es innegable, y cada escena donde interactúan es un deleite para el espectador. Además, la serie tiene un ritmo muy divertido con momentos de humor que contrastan con los momentos de tensión superíndice 3N. Y claro, el tema de la copyright del anillo es una de esas situaciones que aún más menos aden drama y hacen que los personajes se enfrenten a sus miedos e inseguridades. Al igual que en Amor en blanco y negro, el anillo es un espejo de la relación superíndice 3N de Eda y Serkan. No es solo una joya, sino que representa las promesas que se hicieron y las expectativas que tienen el uno del otro. Es un objeto que se carga de significado y que cada vez que aparece nos recuerda los altibajos de una historia de amor que nos ha hecho reír, llorar y suspirar. De nuevo un anillo o una simple joya, demostrando el poder de las emociones. Y ya que hablamos de anillos y dramas, no podemos dejar de mencionar otra serie que, aunque no tiene una copyright directa de un anillo como tal, tiene un objeto de valor que se convierte en el centro de conflictos y tensiones, Erkai. Esa serie que nos enamoró superíndice 3 con la pasión superíndice 3N desbordante entre Miran y Reyyan. Esta serie es un drama romántico con fuertes dosis de intriga y venganza. Sus protagonistas son Agnanzu como Miran Aslan Bey, un joven empresario que regresa a su ciudad natal con sed de venganza, y Ebru Sain como Reyyan Adolu, la inocente joven que se cruza en su camino. La trama de Erkai gira en torno a una antigua rivalidad entre las familias Aslan Bey y Adolu, y el encuentro de Miran y Reyyan se convierte en el punto de partida de una historia de amor prohibida. En esta serie no hay un anillo perdido, pero hay otro objeto de valor que se convierte en el símbolo de la discordia, la verdad sobre el pasado. Los secretos familiares, las mentiras y las traiciones son las joyas que se esconden detrás de la fachada de una familia aparentemente poderosa. El deseo de venganza de Miran, alimentado por las supuestas acciones del padre de Reyyan, se convierte en el eje de la trama. Su plan inicial es casarse con Reyyan solo para vengarse de su familia, pero la conexión superíndice 3N que surge entre ellos lo cambia todo. La verdad se esconde tras un velo de secretos, y cada descubrimiento, cada revelación superíndice 3N se siente como una joya que cambia el rumbo de la historia. Y como el anillo en las series anteriores, las joyas de esta serie, la verdad, se convierten en el catalizador de los conflictos y las decisiones de los personajes. La química entre Agni y Ebru es el motor de esta historia. Su pasión superíndice 3N y su entrega en los papeles hacen que los momentos de tensión superíndice 3N, los besos robados y las miradas cargadas de significado nos mantengan pegados a la pantalla. Y si bien no hay un objeto físico como un anillo que se pierda y desate la furia, la copyright vida de la confianza, de la verdad, tiene un impacto igual o incluso mayor en la relación superíndice 3N entre Miran y Reyyan. En Erkai, los sentimientos son tan intensos que una simple sospecha, una mentira a medias, puede desencadenar una tormenta de emociones. Y como en las otras series, este es otro ejemplo de CEU superíndice 3mo un objeto, o en este caso, la falta de verdad, puede convertirse en el símbolo de una relación superíndice 3N a punto de explotar. Ahora hablemos de Sefirin KZ, o La hija del embajador, otra serie que nos muestra la fragilidad de los vínculos y CEU superíndice 3mo un simple objeto puede desencadenar un drama. Esta serie que combina drama, romance y misterio, tiene como protagonistas a Neslihan Atagul en el papel de Nare, una joven apasionada y con un pasado difícil, y a Enginakure como Shankar, un hombre de negocios fuerte y determinado. La historia se centra en el amor tumultuoso entre Nare y Shankar, un amor que se ve marcado por secretos, mentiras y traiciones. De nuevo, la joya que desata el caos no es un anillo, sino un brazalete. Nare le regala a Shankar un brazalete como símbolo de su amor eterno,
un objeto que se convierte en el epicentro de su relación superíndice 3n. La pu copyright dida, no fusika sino simbu superíndice 3 lica, de ese brazalete tiene un impacto devastador. Lo que empieza como una promesa de amor eterno, poco a poco se va convirtiendo en un objeto que simboliza las mentiras y la infidelidad. El brazalete se convierte en un recordatorio constante de todo lo que ha salido mal, de los secretos que los separan y de la confianza que se ha roto. Cada vez que el brazalete aparece en pantalla, sentimos la tensión superíndice 3n en el aire. Y es que el brazalete es el espejo de la relación superíndice 3n. Cuando todo estuvo bien entre Nare y Sankar, el brazalete brilla. Pero cuando hay problemas, su significado se empau más menos a, como la relación superíndice 3n. Y este es un recurso común en las series turcas. Un objeto o una joya que se convierte en un personaje mundes de la historia, uno que va cambiando su significado a medida que la trama avanza. La química entre Neslian y Engines Magnu Copyright Tica. La pasión superíndice 3n y el dolor que transmiten en cada escena hace que la historia sea aún mundes conmovedora. Al igual que en las series anteriores, el brazalete se convierte en un símbolo de los altibajos de la relación superíndice 3n entre Nare y Sankar. Su pu copyright dida, su deterioro simbu superíndice 3 lico, nos muestra la fragilidad de los lazos y cu superíndice 3 mo algo tan pequeño más menos o puede llegar a convertirse en el detonante de un drama de proporciones inmensas. Y esto, amigos, es la magia de las series turcas. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas donde un anillo, o un objeto de valor, se convierte en el catalizador de la pasión superíndice 3n, el drama y la furia. Hemos visto que estas joyas no son simplemente adornos, sino que se transforman en símbolos de las relaciones, de los compromisos, de las promesas rotas y de los secretos que se esconden. Amor en blanco y negro, Sencalcapimi, Ercai, y Sefirin Kazeta, son solo algunos ejemplos de cu superíndice 3 mo. Estos objetos adquieren una dimensión superíndice 3n emocional profunda y cu superíndice 3 mo. Los guionistas aprovechan al simo su potencial simbu superíndice 3 lico para construir tramas complejas e inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Es increíble cu superíndice 3 mo. Una joya puede desencadenar tantas emociones y hacer que nos sumerjamos en el drama ese intenso. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre estas series y si recuerdan otros momentos donde un objeto, como un anillo, un brazalete o cualquier otra joya, se convirtió superíndice 3 en el centro de un drama. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartanlo con sus amigos que también copyright aman las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más exploraciones por el mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.